dejo su criterio, pero mejor si todo lo pegan a la izquierda, como les digo, ¿ya? Hasta ahí alguna consulta que tengan. Cuando me envíen sus trabajos, no me envíen así todo pegado. Por ejemplo, este pegado ahí, ¿no? Y este también pegado ahí. Ya les he explicado hoy día que tiene que haber un renglón de espacio, ¿no? Con el formato que les he indicado. Miren, voy a marcar todo esto. El formato que les he indicado es del párrafo. Este todavía está con algo de error. A ver, vamos a revisar. 0 y este 1.5. Así hemos dicho que tiene que ser, ¿no? Marcan todo lo que tiene que estar bajo el formato, todos los párrafos, todo el contenido que tiene que estar con este formato. 0, 0 y 1,5. Le colocan aceptar. Ahí ven, se ha movido un poquito, ¿no? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces ahí sí estaría más correcto, ¿ya? Esta situación de los espacios y de la configuración de los párrafos. ¿Ya? Entonces envíenmelo así, bien, ya, bien detallado, bien hecho ya con lo correspondiente, ¿no? Con los espacios correspondientes, con el formato correspondiente. Ya, después, ahora buscaremos el siguiente gráfico, ¿no? Porque estamos también en la situación de los gráficos, ¿no? Este es el gráfico número 1, pero este estaba en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo 1, donde estaba la ubicación, en este caso, del lugar donde están haciendo el proyecto. Y ahora, avanzando en el capítulo 2, ya encontramos más gráficos, ¿no? Avanzamos, y ustedes ya verán dónde estará su primer gráfico, en el capítulo 2. Pero ya ese es el gráfico número 3, número 2 mejor dicho, ¿ya? Número 2 del proyecto, ¿no? Pese a que esté en otro capítulo, ¿no? El gráfico número 1, que era el mapa de Google Maps, estaba en el capítulo 1. En el capítulo 2, que es el marco teórico, aparece este primer gráfico, pero a este ya se le coloca gráfico número 2, porque es el gráfico número 2 del proyecto, ¿ya? Entonces así lo van a hacer. Su nombre del gráfico y la fuente de donde lo han obtenido, ¿no? De esa manera hay que anotar a los gráficos. Es también una cita, ¿no? Es una cita que va a aparecer en la bibliografía, ¿no? Si ha sido un libro, todo este nombre del libro, bueno, apellido del autor, el nombre del libro. Aquí solamente puede estar el apellido del autor y el año, ¿ya? En algunos casos también pueden anotar apellido, el título del libro y el año. Pero más completo va a estar en la bibliografía, ¿no? Este mismo autor, y el libro y el año y la editorial, todo más completo va a estar en la bibliografía. Avanzando, algunos mapas conceptuales no es necesario que le coloquen numeración, ¿ya? Si ustedes hacen un mapa conceptual explicando algo, no es necesario que lo enumeren. Pero las tablas que sí van a copiar de algún libro, esas sí las vamos a enumerar, ¿no? En este caso, en el capítulo 1 no había ninguna tabla. En el capítulo 2, en el marco teórico, aparece la primera tabla, composición química del gas natural que abastece a La Paz. ¿De dónde se obtenía esta tabla? De un curso de diplomado, ¿ya? Puede ser de un libro o de una página de internet, les decía, ¿no? Esta fuente. La cuestión es que se coloquen esas dos informaciones, ¿no? El número de tabla, el título o el nombre de la tabla y al final la fuente. ¿Ya? Después van a seguir apareciendo más gráficos, más tablas. Si algún gráfico ustedes lo hacen, también pueden colocar como fuente. Si ustedes hacen el gráfico, fuente
elaboración propia, ¿ya? Así se coloca. Elaboración propia. Si ustedes hacen este gráfico, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, es de esa manera. Si ustedes hacen una tabla con sus propios datos, ¿no? También la tabla va a ser de elaboración propia. Así le colocan en la fuente. ¿Ya? Algunos gráficos menores ya no es necesario que le coloquen la fuente, ¿ya? Porque esto no nos da mucha información. Fíjense, este gráfico es una foto de tubos. Este igual es una foto de tubos. Ya no es necesario colocarle de dónde lo han obtenido porque no nos da mucha información. Solamente es una imagen de apreciación, ¿no? Para ver cómo son esos tubos, ¿no? Ya, entonces, si quieren también le colocan la fuente, el título del gráfico y la fuente, si quieren, ¿no? Si quieren hacerlo bien completo también. Y ahora, si ustedes sacan una foto de algo, de algún lugar, y le colocan por algún lugar del marco teórico, o al principio, ¿no? En el capítulo 1, o en el capítulo 3, o en cualquier capítulo, y ustedes toman una foto, ya va a ser elaboración propia. Ya le colocan el nombre de la foto, gráfico número tantos, instalación de tal cosa, o estación total instalada en la avenida tantos, a una foto, ¿no? Fuente, elaboración propia, así le pueden colocar. Bueno, a este gráfico le falta su fuente, ¿no? Aquí sí hay varias cosas importantes, ¿no? Partes internas de un aparato, ¿ya? Las partes internas, entonces aquí sí le falta, ¿no? El título, el número de gráfico, su nombre y la fuente, ¿ya? Entonces, a veces les van a pasar de alto también, ¿no? Es decir, ya no los van a observar, pero algunas veces también sí les podrían observar, ¿no? Luego, como el Word tiene corrección automática, donde vean le hacen nomás, ¿no? El clic derecho y por ejemplo aquí, después de además se coloca una coma, ¿no? Entonces también esas cositas son importantes, ¿no? Porque eso nos dice que lo están revisando, ustedes están leyendo bien su trabajo, lo están volviendo a releer 2 veces, 3 veces y están corrigiendo todos los errores que están encontrando, ¿no? Ustedes mismos. Aquí Termotanque no se conoce Word, ¿no? Porque para Word eso tiene que escribirse separado, dice. Pero no. Termo y tanque forman una palabra compuesta, ¿ya? Termotanque se llama a un aparato que sirve para calentar agua. Si el Word no lo reconoce, ustedes colocan omitir todo, ¿no? Y ya está. Pero no lo separen, ¿no? Si la palabra se escribe junta, ustedes pueden buscar en internet, ¿no? Si esa palabra se escribe junta y el Word les marca como errado, no lo separen haciéndole caso al Word, ¿no? Se los va a separar y luego va a estar separado y ya no va a tener sentido. Entonces, antes de tener esa duda de si la palabra se escribe junta, busquen en internet, ¿no? Cómo se escribe. Aquí lo mismo, ¿no? Termotanque, el Word trata de separarlo, pero ustedes buscan en internet, ven que se escribe junto, entonces le colocan omitir todo. Eso tienen que ir revisando en sus trabajos, ya mándenmelo con los menores errores posibles para que no luego estemos tardando en estar corrigiendo cada vez y cada vez, ¿no? Aquí va lo mismo con calo portador, ¿no? Calo lo está separando y portador aparte, no se separa, ¿no? Entonces, omitir. Ya, ustedes revisen bien sus trabajos, léanlo nuevamente, no me lo envíen así escrito a la rápida y a la primera. Léanlo, corríjanlo y que sea un trabajo bien hecho, ¿ya? Y envíenmelo así. Ahora, cuando el título de una tabla queda aquí arriba, se dejan nomás más espacios para que el título de la tabla pase abajo, ¿no? Ahí están su título, la tabla y la fuente. ¿Ya? Ahora, aquí también hay situaciones que a veces una tabla es larga, muy larga como esta, y aquí, por ejemplo, aquí, empezaría acá, esta parte de la tabla, y terminaría hasta aquí abajo, ¿no? En esta página. Entonces aquí, como termina al final de la página, esta tabla no habría problemas con que empiece en esta parte,
o también se le puede hacer empezar, con mayor preferencia hacer empezar, dejando más espacios. No importa todo el espacio que ha sobrado acá, no hay de otra. Hacer que la tabla empiece en una página nueva. ¿Ya? Así sería mejor, porque ahí ya tenemos los encabezados que nos guían, ¿no? Para saber qué son estos números y estos otros encabezados también de fila y encabezados de columna. Entonces la tabla ya comenzaría en esta página y no importa si se extiende, ahora sí, no importa si se extiende hasta el final, hasta en la otra página. ¿Ya? Entonces así lo podemos dejar. Esta otra tabla, fíjense, igual no es tan larga esta tabla, ¿no? Esta tabla sí se puede acomodar en una sola página. Entonces tendríamos que dejar aquí más espacios. Esta tabla empieza ya en esta página y toda la tabla entra ya en esta página, ¿no? La siguiente igual está cortada, ¿no? Entonces hay que ver también, ¿no?, cómo se aprecia. En este caso también, ¿no?, se podría pasarla a la otra página, ¿no? De esta manera. O en algún caso hacer entrar estas dos tablas, parece que pueden entrar en una página, ¿no? Pero habría que reducir los tamaños. Con tal de que sea legible, si quieren pueden reducir toda la tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí el tamaño de letra, el tamaño de estos números es de 11, ¿no? Es de tamaño 11, tal vez se lo puede reducir a tamaño 9. Ya se vuelve un número más pequeño y las celdas se pueden reducir de tamaño. Ustedes ya pueden configurar todo para que la tabla salga más pequeña y las dos tablas ya puedan entrar en una sola página, ¿no? Entonces ya depende de su habilidad, de su criterio también. Ya, después aquí, ¿no?, van a revisar donde haya espacios innecesarios, los borran, ¿no?, con tal de que ahora solo quede un renglón vacío. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Nancy, ¿cómo estás con tu proyecto? ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo estás con... ¿Quién es tu tutor en el proyecto de grado? No tengo tutor, no, era el No, licenciado, ingeniero Humérez. Pablo, pero no ha Pablo. aceptado. Pablo no ha aceptado. Sí, no quería revisármelo y le dije al licenciado Octavio pero no me he comunicado con él todavía porque no he avanzado en mi proyecto. Ya, Nancy, tienes que moverte, tienes que agilizarte porque ya estamos sobre la marcha. Tenemos unas 3, máximo 4 semanas para presentar todo, Nancy. ¿Ya? Urgente habla con el licenciado Octavio o con el ingeniero Llampa para que te designe un tutor, pero ya tienes que avanzar con el tutor, ¿ya, Nancy? Ya estoy bien, dice. Cualquier duda al WhatsApp no me preguntes. Estoy bien. Ya, entonces ahí ustedes ya tienen que ir configurando, les decía, los espacios, los renglones. Esta tabla, por ejemplo, igual, ¿no?, ha terminado mal en la siguiente página, ¿no? No está bien. Entonces, de alguna manera, acortando, les decía, el tamaño de letras, el tamaño de los números, hay que tratar de ajustar la tabla, ¿no? Fíjense, reduciendo el tamaño a 9, ya entra, ¿no?, toda la tabla y también su fuente. Esta fuente tampoco tiene que ir en la otra hoja, ¿no? No puede ir en esta hoja, en la siguiente hoja. El título de la tabla y su fuente, ahí está bien, terminando esta página. Después ya borran el espacio que se ha generado para que esto empiece bien, 3 centímetros. Hay otras tablas por ahí, entonces esto ya es el capítulo 3, ¿no? Lo que estoy mostrando ya es lo que ustedes tienen que hacer con sus tutores. Miren, ahí termina no, este es el capítulo 2. Ahí termina el capítulo 2, ¿ya? Este capítulo 2 entonces son puras informaciones, ¿no? Pura información general, ¿no? Entonces aquí no hay cálculos. A ver, les voy a volver a mostrar. Más arriba.
Ahí está, ¿no? Todo esto es el capítulo 2. No hay cálculos, ¿ya? Solamente es en forma general todos los conceptos, definiciones, tablas que necesita el proyecto para que sea entendido, para que sea calculado y diseñado, ¿no? Entonces, ¿qué es el gas natural? Su concepto, qué son la densidad de color, la toxicidad, y no dice aquí, ¿no? Para la institución se utilizará un gas natural de densidad tantos, entonces aquí no hay datos del proyecto, de la aplicación del proyecto, todo es general, como si fuese copiado de un libro, ¿no? Y es básicamente copiado de un libro, ¿no? Por eso están las citas y las notas, ¿no? Entonces todo en forma general, ¿ya? Todos estos gráficos son la explicación de dónde viene el gas, cómo se usa. Entonces van a hablar, ¿no? De dónde viene el hormigón, los componentes, cómo se usa el hormigón en las construcciones, cómo se utilizan las maderas, los aceros, qué es un ensayo de suelos, ¿no? Ensayos de suelos, qué tipos de ensayos de suelos hay. Entonces, para sus proyectos, la mayoría tiene ensayos de suelos, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver ensayo de granulometría, ensayo de límites de Atterberg, como subtítulos, ¿no? Límites de Atterberg. Entonces ahí explican qué es ese ensayo, ¿no? Ese ensayo consiste en tal cosa, hay que llenar la siguiente tabla para ese ensayo, pero en la tabla no van a colocar los datos de su proyecto, ¿no? Porque estamos en el marco teórico, solamente muestran la tabla como es, así vacía, ¿no? Así. Ya luego hablan del acero, si están haciendo un proyecto de agua potable, hablan de las tuberías, ¿no? Hay tuberías de PVC, de acero, de hormigón simple, etcétera. Qué tipos de uniones tienen los tubos, cómo se unen, pero en forma general, ¿no? Cómo se unen, con qué materiales se unen, ¿ya? Cuál es el procedimiento para su unión, para el armado de una tubería, etcétera. Todo eso en forma general, ¿ya? En el marco teórico, todo general, sin nada de datos del proyecto. Aquí no hay ningún cálculo del proyecto, ni ningún cálculo del diámetro de un tubo para la acometida, no hay nada aquí de cálculo, solamente todo se menciona en forma general. Cuando terminen ya de hablar todo en forma general de la teoría del proyecto, de los conceptos, definiciones, fórmulas, las tablas que se utilizan para hacer los cálculos en el proyecto, son tablas generales, ¿no? Estas tablas no tienen cálculos del proyecto, son datos que se utilizan para después, ¿no? Para después poder hacer los cálculos en el proyecto. ¿Ya? Estas tablas igual no son datos del proyecto, sino son tablas generales que se utilizan para hacer los cálculos después. Entonces, una vez que terminen con el marco teórico, ya, ahora sí, esto tienen que hacer con el tutor. Les decía, y miren, aquí yo noto que hay un espacio extra, y al hacer clic, ahí me aparece ese espacio extra, ¿no? Entonces tienen que apretar suprimir, y nuevamente hay otro espacio extra, otra vez suprimir, y recién esto empieza donde debería empezar, ¿no? A 3 centímetros. Cuando ya hago clic, ahí nomás ya se marca, ya no aparece el cursor más arriba, ¿no? Entonces igual tienen que revisar esas situaciones, y esto es lo que tienen que hacer con los tutores, ¿no? Los cálculos, diseños del proyecto, de ingeniería del proyecto. Pueden hacer una breve introducción, decir, este proyecto se ha diseñado de tal manera, con tales parámetros, con tales normas, y ustedes ya verán qué colocar, ¿no? Qué anotar en estas generalidades de cómo se han hecho los cálculos y diseños del proyecto, ¿ya? O los pasos que se han seguido también pueden anotar, ¿no? Primero se ha calculado tal cosa, luego se ha dibujado el plano de esto, se ha ido a hacer el levantamiento topográfico, después se ha ido a hacer el replanteo, ¿no? Y así, etcétera, ¿no? Después ya vendría una pequeña descripción de qué cosas consta el trabajo, de qué cálculos consta, ¿no? No es necesaria esta descripción, directamente pueden irse a los cálculos, porque en la primera parte en generalidades también ya puede estar esta descripción, ¿ya? Entonces, esto ya no es necesario, ya se van directo a los cálculos, ¿no? Entonces, para ustedes va a ser, primero, digamos, una investigación social, si es un sistema de agua o un sistema de alcantarillado para una población, para una zona. Entonces ya tal vez su primer cálculo va a ser haber hecho la investigación social, ¿no? Y ahí pueden hablar sobre
sobre los recursos, las características socioeconómicas, ¿no? de una población o de una zona, ¿no? Después ya se van a hacer algunos cálculos de resistencias de suelo, por ejemplo. Con tal de que en el capítulo 3 empiecen ya con todos los cálculos necesarios, ¿no? Todos los cálculos necesarios para que su proyecto tenga resultados, ¿no? Resultados de los cálculos de tamaños, de diámetros de tubería, longitudes de tubería, o si están haciendo una estructura, cómo se ha obtenido al final, cómo se obtienen los datos de las secciones de vigas y columnas, de las losas, cómo se ha hecho, pero desde el principio, ¿no? ¿Qué cosas se ha ido a medir? Por ejemplo, para hacer una estructura, primero hay que ir a medir las características del suelo, ¿no? La resistencia, la granulometría, les decía, ¿no? Entonces, eso hay que anotar primero, ¿ya? Cómo se han hecho los ensayos, con qué fórmulas, en qué tablas, en qué planillas se ha llenado, si se ha hecho los cálculos con Excel, se anota, ¿no? Con Excel se hizo los cálculos correspondientes, se coloca una foto del Excel, de la planilla, y ahí, ¿no? Tiene que estar en todo este capítulo los resultados, ¿no? Después se calculó las tuberías con la siguiente fórmula, con el siguiente ábaco, con los siguientes datos. Ahora, aquí sí tienen que ver todos los datos del proyecto, ¿no? Digamos, se fue a medir un área para la cancha de 200 metros cuadrados, entonces se hizo tal cosa, se midió tal cosa. Entonces aquí ya tienen que estar todos los datos ya del proyecto, ¿no? Todos los datos que corresponden al proyecto. Las medidas de todo lo que necesitan, ¿no? Las medidas de todo lo que necesitan y los cálculos de todo lo que necesitan. Entonces aquí ya se aplican tablas también, ¿no? O se diseñan también algunas veces tablas, ¿no? Entonces aquí ya se hacen tablas de resultados, ¿no? O de datos. Por ejemplo, esta es una tabla de datos. Nos dice en tal aula resultó ser de clase 6, ¿no? Pero ¿cómo resultó ser de clase 6? Y aquí explica, ¿no? Cómo se hace esa clasificación. Se usa el anexo 7 de tal norma, de tal lugar, de tal cosa, y todo esto dice, se ha realizado según la tabla 3, ¿no? Esta tabla 9 se ha confeccionado con la ayuda de la tabla 3. Entonces aquí se pueden mencionar ya las tablas que hemos enumerado más atrás, ¿no? En el marco teórico había una tabla 3. Entonces la persona que lea esto, ya, entonces esta tabla 9 va a decir, esta tabla 9, que es la clasificación de los locales del proyecto, de donde está haciendo el proyecto, se ha hecho con la tabla 3. Entonces la persona, el tutor o cualquier persona que lea esto, tiene que volver hacia atrás, ¿no? A buscar la tabla 3 en el marco teórico, y ahí vas a ver de dónde salió este dato de 6, ¿no? Para el aula 1 y estos otros datos. Entonces, en los párrafos ya de este capítulo, que es el capítulo 3 de Ingeniería del Proyecto de los Cálculos y Diseños, se mencionan las tablas de antes, ¿no? Y los gráficos de antes. Aquí está mencionado la tabla 4, ¿no? La tabla 4 sirvió para realizar los cálculos de volúmenes aproximados, y sale de esa tabla 4, con ayuda de la tabla 4 sale esta tabla 10, ¿no? Aquí hay datos del proyecto, ¿no? Este es el volumen del aula 2, su clasificación que está en esta tabla, ¿no? Su clasificación estaba en esta tabla. Ahí sale la potencia necesaria y otros datos más, ¿no? Otros resultados más que se obtienen, ¿no? Entonces esta es una tabla ya diseñada por el autor, ¿no? Por el autor de este trabajo. Entonces es una tabla de resultados ya del proyecto. Pero como les mencionaba, ustedes tienen que ir mencionando las tablas de más atrás, ¿no? Del marco teórico. La tabla 4 se utilizó para esto. Ver anexo 1. ¿Qué es el anexo 1? Es el anexo número 1 de este trabajo, ¿no? Entonces ustedes en anexos van a colocar, digamos, catálogos de tuberías o catálogos de billetas. Algo van a colocar en los anexos, ¿no? O
algún cuadro donde explique el funcionamiento de la máquina, del cono de Abrams, no sé, algo van a colocar en los anexos, ¿no? Y eso lo pueden mencionar en los párrafos de este capítulo 3, donde están haciendo los cálculos. Ahí tienen que mencionar ver anexo tantos. Entonces, mientras van confeccionando este capítulo 3, ya pueden ir confeccionando los anexos, ¿no? Y esos anexos son gráficos extras, tablas extras, catálogos, manuales de funcionamiento de aparatos. Esos son los anexos, ¿ya? Y no es muy engorroso colocarlos en el capítulo 2 y en el capítulo 3, entonces por eso va a anexos, ¿ya? Entonces, pero aquí lo menciono, ¿no? Ver el anexo 1. Entonces la persona tendría que ir hasta el final del trabajo, hasta el final del documento del proyecto de grado, ir a buscar el anexo 1 para saber de dónde sale esto, ¿no? Así tienen que hacerlo, ya con ese criterio de que todo esté claro, ¿no? Ver anexo 2. ¿Por qué ver el anexo 2? Porque para este horno la potencia que se ha considerado es de 18 kilowatts, pero ¿por qué? ¿Por qué 18 kilowatts? La persona va a estar confundida, ¿no? De cómo ha sacado 18 kilowatts para este horno. Entonces tiene que ir a ver el anexo 2, esa persona, ¿no? Y en el anexo 2 está el catálogo de un horno, ¿no? De un horno a gas natural. Entonces, ahí vas a ver que en ese catálogo dice este horno funciona con 18 kilowatts de potencia, ¿no? Entonces, se va a dar cuenta la persona, lo ha sacado del catálogo, ya está bien. Entonces está bien indicado ahí, ¿no? Que tiene que ver el anexo 2. Y así, ¿no? En este capítulo también hay cálculos, como les decía. Se anota la fórmula, se reemplazan los datos y se obtienen los resultados, ¿no? Y estos resultados ya nos sirven como parte de los resultados del proyecto, ¿no? Sacar diámetros, sacar potencias, sacar longitudes, pendientes, resistencias. Miren, aquí hay una falla. Ustedes cuando vean esta marca azul, hacen doble clic, hacen clic derecho y falta una coma ahí, ¿no? Después de sin embargo, siempre hay una coma. Entonces, se arregla, ¿no? Pues mándenmelo así igual corregido su trabajo. Esta es la tabla número 11 de todo el proyecto, ¿no? No es de este capítulo, es de todo el proyecto, la tabla número 11. Y ya no tiene fuente, ¿no? Porque se supone que en el capítulo 3 nosotros vamos a diseñar estas tablas de resultados, ¿no? Se supone que es de nuestra autoría, ¿ya? De nuestros cálculos, ¿no? Pero si quieren, le anotan nomás, si quieren, ¿no? Fuente, ya les decía, elaboración propia. Pero no es necesario, ¿no? La mayoría de estas tablas de resultados son de nuestra autoría, ¿no? En el capítulo 3, ¿ya? Ahorita Word, por ejemplo, lo está marcando, pero sin motivo, fíjense, lo está tratando de corregir en inglés, ¿no? Entonces eso no le van a hacer caso, ¿no? Creo que lo corrijan también mal. ¿Ya? Después, automáticamente Word cuando se reinicia ya no va a aparecer así, ¿no? Bueno, entonces aquí hacen todos los cálculos correspondientes de su proyecto, resistencia, les decía, ¿no? Dimensiones de, no sé, de las tuberías, dimensiones de las columnas, de las vigas, dimensiones de la losa, todos los cálculos que tengan que hacerlo, lo hacen aquí, ya en este capítulo. Y bueno, ahí también ustedes tienen que leer, no sé si está bien escrito, no sé cómo lo está queriendo corregir aquí Word, por ejemplo, lo quiere corregir como dice, al sumatorio total. Ese sumatorio generalmente no se utiliza entonces porque es sumatoria, ¿no? A la sumatoria total de todas las potencias. Aquí dice ver tabla número 11, ¿no? Entonces, según esto nos dice en este párrafo, en el cálculo PS es la potencia simultánea calculada y es igual a la sumatoria total de todas las potencias a instalarse. Ver tabla número 11. Entonces, en la tabla número 11, que está más arriba, están estas potencias, ¿no? Estas potencias de instalación. Entonces, aquí es un buen indicador lo que nos dice aquí, ver esta tabla para
para darnos cuenta cómo se calculan estas potencias de acá, ¿no? Ya, entonces aquí lo está corrigiendo Word porque trata de volverlo a estas unidades de medida o estas palabras, pero PS es una notación de potencia, ¿no? Así que le colocan omitir todo. Y aquí lo está tratando de corregir a sumatorio, pero esa palabra de sumatorio no se utiliza, ¿no? Sumatoria se utiliza en todos los libros de matemáticas. Omitir. La tabla, bueno, algo está pasando en mi Word, ¿no? Este está bien, pero NA le quiere corregir, ¿no? Como si fuesen númera. ¿Ya? Ahora, aquí hay muchas referencias más, ¿no? Por ejemplo, aquí dice el valor de QS, el valor QS es tal cosa, ver gráfico siguiente y tabla número 3, entonces aquí hay dos referencias, ¿no? Ver gráfico siguiente y también hay que ver la tabla número 13 para darnos cuenta de qué es este valor QS, cómo se ha obtenido. Después también medidor y regulador a instalarse, ver 8.1 y 8.2, esto ya es de este capítulo. Aquí dice ver 8.1 y 8.2, son los subtítulos 8.2 y 8.1 que están más adelante, ¿no? Porque estamos en el subtítulo 7.2. Entonces, este párrafo, para que sea bien entendido, hay que también completar la información viendo estos subtítulos, ¿no? Que están más adelante. El 8.1 y el 8.2 están más adelante, ¿no? Entonces, vean todos los cálculos que hay, todas las tablas que hay que llenar. Aquí está el 8.1 y el 8.2 que justamente hablan de lo que hablaba más antes ese párrafo de reguladores y de medidores, ¿no? Miren, aquí hay una falla de espacio también, lo tienen que corregir. ¿Ya? Entonces, así tiene que ir haciendo su trabajo, ¿no? Aquí ver los planos del proyecto. Los planos van a estar al final. Todos los planos se colocan al final en anexos. Y antes aquí en esta parte de ingeniería del proyecto, mejor es no colocar casi nada de planos. Algunos esquemas pueden colocar esquemas generales, pero los planos hay que hacerlos plotear, ¿no? En tamaño A0, A1, y eso luego se dobla y se coloca dentro de un sobre, ¿no? Para luego anillarlo el sobre y que los planos estén ahí, se pueda sacar y ver los planos. Ya, entonces ustedes los realizan de esta manera, los revisan todo lo que tengan que revisar. Aquí está bien esta corrección con la coma. Algunos nombres no vas a conocer el Word, ¿no? Apellidos de extranjeros, etcétera. Entonces le colocan omitir, ¿no? Y hasta las unidades de medida no vas a conocer a veces el Word, omitir, ¿no? Estas situaciones, entonces, omitir, ¿ya? Ven, entonces de esa manera avancen ya con el tutor todos los cálculos necesarios. Y en este caso, ahí más abajo terminaría este capítulo, ¿no? El capítulo 3. Ahí pueden mencionar también normas, ¿no? Según la norma tantos, el diámetro mínimo de salida de medidor será tantos, ¿no? Entonces, ahí terminaría este capítulo, ¿no? Ya, entonces bastante a veces, ¿no? Fíjense, tenemos aquí a 86 páginas en solamente 3 capítulos, ¿no? Y eso va a ser a veces lo más complicado, llegar hasta este capítulo, terminar el capítulo 3. A eso tienen que dedicarse estas 2 semanas que vienen, desde hoy día. Tenemos 2 semanas para terminar el capítulo 3 o para tratar de terminar el capítulo 3, no al 100%, por lo menos un 70-80% que estén los planos, los cálculos de sus proyectos, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes de detener la grabación?